contarte un poco sobre la filosofía y el personaje de Séneca. Séneca fue un filósofo ya bastante antiguo que se mudó a Roma con su filosofía estoica. El estoicismo, pues si no lo sabes, es una filosofía que busca la mayor tranquilidad del ser a través de aceptar el cómo es su vida. Séneca fue un político y un eh, eh, filósofo que platicaba mucho sobre cómo podíamos vivir nuestra vida a través de aceptar nuestra realidad y sobre todo también de la poca influencia que podemos tener nosotros sobre nuestra propia vida. Es un filósofo del cual se puede aprender mucho, similar a este Marco Aurelio, porque siempre tienen esta perspectiva muy madura sobre la vida. Y hoy pues quisiera contarte un poco de su vida y sus pensamientos y también leerte un poco de estos textos que tengo aquí de Séneca para que puedas descansar e incluso si has tenido un día muy agobiante o en general ha sido ratos muy pesados, muy complicados, puedas ver las cosas de otro modo, ya que pues Séneca es el principal defensor en que realmente las cosas de nuestra vida nunca son tan malas. De hecho, aquí quiero leerte un poco sobre su diálogo de la ira, donde platica sobre la ira y sobre cómo esta emoción pues suele ser bastante errática sobre nuestra vida. Así que quiero leerte un poco para que puedas descansar y si has tenido un mal día o un mal rato en la semana o algo así, pues puedas descansar un poco y lograr conciliar el sueño y un poco la tranquilidad, aunque sea por este momento. Y aquí ya tengo marcado la página de su diálogo sobre la ira. Él pues fue un escritor y filósofo que tenía muchísimas ideas, entonces abarcarlas todas en un solo video o en una sola exposición sobre su pensamiento es mucho, pero si te gusta podemos hacer otros videos contándote un poco sobre su filosofía. Así que por ejemplo voy leyendo sobre la ira. Él narra: solicitaste de mí, novato, que escribiera de qué manera podía amansarse la ira, y me parece, no sin razón, que he temido mucho este sentimiento en particular, el más abominable y violento de todos, pues a los demás hay algo de calma y placidez. Es esta totalmente lanzado y en plena acometida, rabiando del bien poco humano, deseo del dolor, de armas, de sangre y de súplicos, despreocupado de sí mismo mientras hago daño a otros, arrojándose incluso sobre los propios lanzas y aviado de una venganza que ha de arrastrar consigo al vengador. Así pues, algunos de los hombres sabios calificaron la ira de locura transitoria, pues al igual que ella no tiene el dominio de sí misma, olvidada del decoro, desmoriada de sus obligaciones, tenaz y obstinada en lo que ha empezado, cerrada la razón y los consejos, exasperada por motivos banales, incapaz de discernir lo justo y lo verdadero, del todo parecido de las ruinas que caen destrozadas sobre aquello que aplastaron. Además, para saber que no están cuerdos aquellos a quienes los posee la ira, atiende a su aspecto, en efecto, lo mismo que son indichos ciertos los enajenados del rostro provocador y amenazador,
el diseño sombrío, la expresión siniestra, el andar acelerado, las manos inquietas, el calor demandado, los suspiros frecuentes y el exhalador con excesiva vehemencia. Los mismos síntomas son los airados. Arden y centellan sus ojos. Un intenso rubor se extiende por todo su rostro, cuando le sube hirviendo la sangre desde lo hondo de las entrañas. Sus labios se mueven, sus dientes se aprietan, se erizan y levantan sus cabellos, su respiración forzada y jadeante, el chasquido de sus articulaciones, al retorcerse los gemidos y los bramidos, y un habla entrecortada de palabras incomprensibles, y las manos golpeadas una con otra con frecuencia excesiva, el pataleo de sus pies sobre el suelo, el cuerpo todo agitado que exhala las arrogantes amenazas de la ira, la expresión repelente a la vista y horrenda de los que descomponen y se hinchan. No puedes saber qué es más este vicio detestable o degradante. Aquí pues ya nos habló un poco, en pocas líneas y en pocas frases, cómo él veía tan horrible la ira. La veía como todo este gesto que hacemos contra nuestra voluntad, cómo se nos pone la cara, cómo hacemos las expresiones, cómo demigramos aquello que cómo demigramos nuestros propios ideales. Y es algo de lo que se puede aprender mucho si empezamos a ver hasta nuestra propia ira con cierto desdén, como él lo narra, como es para su punto de vista lo peor que se puede llegar a sentir. Y de este modo podemos hasta perdonarnos y también comprender cuando estamos en este estado. Continúo con lo que él dice. Los demás es posible esconderlos y alimentarlos en secreto. La ira se revela y se exterioriza en la expresión, y cuanto más profunda es, tanto más se manifiesta, bulle. ¿No ves que en todos los animales, al tiempo que se alzan para hacer daño, hay señales precurosas y sus cuerpos se alejan totalmente de su aspecto normal y pacífico? Y estimulan su ferocidad, espomean las mandíbulas del jabalí, sus dientes se afilan, frotándose, los cuernos de los toros se embisten al vacío, y la arena se esparce con el golpeteo de sus pezuñas. Los leones rugen, a las serpientes irritadas se les hinchan el cuello, la mirada de los perros rabiosos es sombría. Ningún animal es tan horrendo y tan pernicioso por naturaleza para que no se manifieste en él, en cuanto le invade la ira, un ascenso de ferocidad renovada. Y no ignoro también los demás sentimientos a duras penas se ocultan, que la lujuria, el miedo y la temeridad ofrecen síntomas propios y pueden preverse, pues ninguna agitación nos penetra con tanta violencia que no altere nada en nuestro rostro. ¿Cuál es entonces la diferencia? Que los demás sentimientos no surgen, sobresale. Aquí vuelvo a narrar un poco eso y viene un poco de lo que pensaba Séneca sobre la naturaleza. Él, al ser educado, no se diría así, pero él aprendió mucho sobre los cínicos como Diógenes, si conoces a ese filósofo. Ellos veían en la naturaleza todo lo que el hombre debía de esperar. Y aquí por eso Séneca hace esa separación de cómo, al igual que como el hombre es horrible y tenaz, son malo, cuando se apodera de la ira, lo hace esta similitud con los animales,
que los ve como apacibles y naturalmente hermosos hasta que llegan en un estado de ira o en un estado feroz. Continuó. Y si ahora quieres entender a sus efectos y estragos, ninguna otra calamidad ha costado más cara al género humano. Verás asesinatos y venenos e incriminaciones mutas de los reos, escalabros de ciudadanos y exterminios de naciones enteras, y cabezas de príncipe a la venta en subastas públicas, antorchas lanzadas dentro de los edificios e incendios no restringidos al interior de la muralla, sino en intensas zonas las comarcas reduciendo por la llama enemigo. Observa los cimientos, a duras penas visibles, de los ciudadanos celebérrimas. Les agarró la ira. Observa los desiertos abandonados sin habitantes en un radio de muchas millas. Los desplomó la ira. Observa tantos caudillos de conservadores en el recuerdo, como ejemplo de un mal. A uno la ira lo pasó cuchillo. Recuerdo, por ejemplo, al otro lo despedazó a un amparo de los tribunales y por la mirada del foro abarrotado. A otro lo obligó a derramar su sangre en el parricidio de su hijo. A otro a desnudar para una mano esclava su cuello real. A otro descoyuntar sus miembros en una cruz, dejando a aquellos contra los que se inflamó la ira por separado, tesada a cuchillo por la soldadesa azuzada contra ella, y poblaciones enteras condenadas a muerte, a una catástrofe común. Como rehusado nuestros ciudadanos o menospreciando nuestra autoridad, ¿qué? ¿Por qué razón la gente se irá con los gladiadores y tan injustamente que considera un ultraje el hecho de que no mueran de buen grado? Cree que la menosprecian, y con sus rostros, gestos y pasiones de espectadoras se convierten en advertencia. Todo lo que es así no es ira, sino casi ira, tal como lo de los niños que sí se han caído, quieren que el suelo reciba azotes, y a menudo ni siquiera saben por qué se airean, sino que sencillamente se herían sin motivo y sin ultraje, pero no sin cierta suerte de ultraje, ni sin cierto deseo de castigo. Así pues, los engañan con la simulación de los golpes y los placan con lágrimas fingidas de quienes les suplican, y con una venganza falsa acaban con un dolor falso. Aquí se pone un poco más poético Séneca, ya que también era un político bastante arduo, y compara cómo también la ira es nacimiento de todos estos males de la política, ya que pues era alguien que amaba el labor político más como un sacrificio, no tanto como una voluntad pues de poder y de todas estas cosas que relacionamos con la política, sino como un mal necesario para el hombre o un sacrificio para un estoico. Por eso hace esta comparación y hace también incluso la diferencia con la casi ira, o cómo podemos casi llegar a sentir ira, aunque sea más un estado como de trance, donde sencillamente buscamos, como él lo dice, alguna recompensa por el dolor que sentimos o por el dolor falso que llegamos a sentir. Nos airamos demasiado a menudo, dice, no con aquellos que
que nos han perjudicado, sino con los que se disponen a perjudicarnos. Para que se sepa que la ira no nace del ultraje. Es cierto que nos airamos con los que proyectan perjudicarnos, pero con el mero pensamiento nos perjudican, y quien se dispone a hacer un ultraje ya lo está haciendo. Para que sepas, dice, que la ira no es un deseo de castigar. Los más débiles a menudo se irían con los más poderosos y no ansían un castigo que no esperan. En primer lugar, hemos dicho que ese deseo de aplicar el castigo, no facultad. Ahora bien, los hombres también ansían lo que no pueden. En segundo lugar, nadie es tan humilde que no pueda esperar el castigo del hombre más encumbrado. Todos somos capaces de hacer daño. Aquí eh, tal vez no se entienda, pero es un poco porque es un diálogo. Pone la parte de la respuesta que alguien le pudo dar. Y él también defiende su idea en que la ira no solo es este mecanismo en el que nos pueden perjudicar, sino incluso hace una visión humana de cómo la ira, aunque nos perjudica de otras personas, no es la persona quien nos perjudica, sino la ira en sí misma. Es un pensamiento muy humano y muy estoico que creo que muchos deberíamos compartir, ya que muchas veces confundimos que las personas nos quieren hacer daño o quieren que pasemos un mal rato, cuando posiblemente solo es su ira la que nos quiere hacer daño, no ellos. Es un mensaje muy bonito, pero que cuesta entenderlo. La definición de Aristóteles no se aparta mucho de la nuestra, pues afirma que la ira es el deseo de devolver dolor. Resulta incavable exponer con detalle qué diferencia hay entre esta definición y la nuestra. En contra de ambas se arguye que las fieras se herían sin estar irritadas por un ultraje, ni con vistas al castigo o al dolor de otros. En efecto, aunque los logren, no los pretenden, pero hay que aclarar que las fieras carecen de ira, y todos los seres, salvo el hombre, en efecto, aun cuando es enemiga de la razón, no nace en ninguna otra parte más que de donde está el asiento de la razón. Las fieras no tienen impulsos, rabia, fiereza. Las fieras tienen impulsos, rabia, fiereza, impetuosidad, no ira. De hecho, como tampoco lujuria, y respecto a cientos de placeres, son más inmoderables que el hombre. No tienes por qué creer a ese que dice: ni el jabalí no sabe airarse ni fiarse la cierva de su carrera, ni el oso atacar a las reses robustas. Aquí también busca, como buen filósofo, diferenciarse de Aristóteles, que él pensaba que a diferencia, o como en similitud más bien, a los animales, el hombre siente ira por el efecto de dañar y como poder, o sea, como el animal que siente ira por cazar y hacer dolor a su caza, o que es consecuencia de. Séneca piensa que el humano, al ser un animal racional, se supone, incluso él mismo lo dice, si se somete a que su ira también tiene que venir de una razón. Y esto también es algo muy importante que me gustaría como dar el mensaje, que sí, aunque como dice en lo anterior, las personas muchas veces no tienen la intención de dañarnos, sí, y es su ira la que intenta dañarnos. Esa ira de todos modos parte de una razón que nace de él. Entonces, aunque podamos dividir la ira de la persona, no podemos dividir la ira del pensamiento de esa persona, y así podemos llegar a una conclusión más exacta de que la ira es un pensamiento equivocado, más no una persona está equivocada por ese pensamiento.
o bueno, sí está equivocado por ese pensamiento, pero es únicamente el pensamiento que la persona está teniendo. Bueno, no sé si ya dejar el video por aquí, ya que siento que este tema es muy interesante y creo que con un poco de la lectura y un poco de reflexión sobre este pensamiento podemos ya cerrar por aquí. O espero que ya hayas entrado en un poco en un estado de paz. Ya sabes que si te ha gustado, pues cuando quieras podemos continuar con la lectura de diálogos de Séneca o de algún otro filósofo o cualquier otra lectura que creas que te puede ayudar. A mí me encantaría, ya que me gusta hacer mucho estos videos. Espero hayas descansado.